Bueno, el síndrome nefrótico básicamente es una proteinuria en orina de 24 horas más de 3,5 gramos al día. Entonces, como el riñón pierde proteínas, hay proteinuria, en plasma va a disminuir estas proteínas y por lo tanto en plasma vamos a encontrar albuminemia, hipoalbuminemia. Y como baja la presión oncótica, baja la albúmina, disminuye, por ende, aumenta la presión hidrostática y sale agua, se escapa el agua y esto se traduce en edema. Entonces, las células dicen, necesitamos proteínas. El hígado comienza a fabricar lípidos, por lo tanto, hay una hiperlipidemia por beta oxidación. Y por lo tanto, por los riñones van a eliminar lípidos. Por eso existe lipiduria, así de manera básica. Entonces, el edema, existe hiperlipidemia y lipiduria. Las causas más frecuentes, no tienen que aprendérsela todas. Las causas, tenemos causas primarias, causas secundarias. Dentro de las causas primarias vamos a tener la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esto es clásica pregunta en pediatría que está asociada al reflujo vésico-uretral. Al reflujo vésico-ureteral. Ureteral. Y también tenemos otras causas, la glomerulonefritis membranosa, por ejemplo, en adultos es frecuente. La enfermedad de cambios mínimos, esto en los niños en pediatría. Y las otras glomerulopatías membranoproliferativas. Como causa secundaria a algo, puede ser a diabetes, lupus, amiloidosis, medicamentos. Entonces, la enfermedad de cambios mínimos es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en los niños. Y en los adultos, la enfermedad de cambios, la glomerulopatía membranosa, ¿ok? Membranosa. Entonces, anótense en su resumen. La causa más frecuente de nefrótico en niños es enfermedad de cambios mínimos. La causa más frecuente en adultos es la glomerulopatía membranosa. ¿Ok? Listo. Fácil con esto. Estos pacientes con síndrome nefrótico pierden por la orina un componente que es la antitrombina 3. Esta pérdida de la antitrombina 3 predispone a los pacientes a que puedan formar trombos. Estos trombos pueden ser tromboembolismo pulmonar, pueden ser trombosis venosa profunda o puede ser trombos de la vena renal. ¿Y cuál es la más frecuente de todas estas? El trombo en vena renal es la más frecuente. Entonces, la trombosis venosa es importante. Por la hipoalbuminemia y la pérdida de células inmunitarias predispone a las infecciones, puede tener hipovolemia y el tratamiento incluye IECAS, ARAS, antiproteinúricos. Y también las estatinas para las hiperlipidemias y la anticoagulación, porque sabemos que estos pacientes tienen alto riesgo protrombótico. Entonces, vemos a los síndromes nefróticos. Sabemos que estos glomérulos pueden estar dañadas por activación de complejos inmunes y que nuestras mismas defensas van a ir a atacar estos componentes. Aquí tenemos la cápsula de Bowman, la capa parietal, tenemos ahí las células, los podocitos y como tal. Veamos qué es lo que pasa en el síndrome nefrótico. Hay una lesión glomerular. A diferencia de nefrítico, existe también lesión epitelial. Esta lesión epitelial va a hacer que aumente la permeabilidad de la membrana basal. Entonces, nuestro glomérulo está inflamado, también el epitelio, y pierde la permeabilidad. Por lo tanto, existe proteinuria.
paciente pierde proteínas. Esta proteinuria hace que el hígado sintetice lipoproteínas hepáticas. Entonces el paciente tiene hiperlipidemia y esta va a ocasionar lipiduria, elimina por los riñones. Al perder la proteína por los riñones a nivel plasmático, existe hipoalbuminemia. Y la hipoalbuminemia lleva a la disminución de la presión oncótica y por ende edema el paciente. Además de esto, el riñón pierde antitrombina 3, factor de coagulación 9, 11 y 12, y esto predispone a la hipercoagulabilidad. ¿Y qué tipo de trombo forman? Trombo en la vena renal. ¿Cómo llega el paciente? Con dolor lumbar. Dolor lumbar que se irradia a los testículos o a los labios vaginales, ¿no es cierto? Los labios. Entonces, ¿por qué se caracteriza un síndrome nefrótico? Por proteinuria intensa, hipertensión, hipercolesterolemia, hipoalbuminemia, enema, edema, puede llegar a anasarca y hematuria microscópica que no siempre está presente. Entonces, si no se diagnostica, el paciente llega a insuficiencia renal y puede llegar a hemodiálisis y complicarse dentro de estas. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento general? Como aumenta el colesterol, damos hipolipemiantes. Como está con edemas, damos diuréticos. A modo de retroalimentación, ¿por qué en el síndrome nefrótico existe hipercolesterolemia? Pueden activar su micrófono. Por la disminución de las proteínas. De lipoproteínas. Al haber una disminución de la albúmina y otras proteínas, el hígado va a tratar de compensar esa pérdida con formación de lipoproteínas. Excelente. ¿Por qué el paciente con síndrome nefrótico tiene edema? Por disminución Por de la la... presión oncótica. Por la disminución de la presión oncótica. ¿Ok? Por la disminución de la presión oncótica. Y en el nefrítico, ¿por qué había edema? Por aumento Del de sodio retención de agua y y sodio. retención de agua. Retención de sodio y agua. Excelente. Esa es la gran diferencia. ¿Ok? Muchos pensarán, dirán, cuando yo era estudiante internito, decía, ¿por qué si disminuye la proteína, por qué no se trata con proteínas? ¿Por qué no le damos albúmina? Vía oral, no sé, o intravenoso, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la clave es evitar la pérdida de proteínas. Y esto lo hacemos con antiproteinúricos, YECAS y los ARAS, ¿no? Son los mejores para disminuir la presión intraglomerular. Entonces, por la hipercoagulabilidad, damos anticoagulantes. Enoxaparina, 40 miligramos subcutánea cada día, o heparina sódica, 5.000 unidades intravasculares y de cada 8 o 12 horas, dependiendo de la función renal. Y para la proteinuria, YECAS y ARAS. Muy bien. Ok. Entonces, a modo de retroalimentación, ¿cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños? Cambios mínimos. Enfermedad de cambios mínimos. Cambios mínimos. En adulto, Membranosa. Membranosa. Granosa. excelente. Ahora pueden contestar esta pregunta. Pueden hacerlo en el chat, por favor. Muy bien, muchas gracias por participar. Entonces, la enfermedad de cambios mínimos, su nombre dice cambios mínimos. Es decir, que al microscopio óptico no se ve nada
incluso se ve normal. Mientras que al microscopio electrónico sí hay alteración de los podocitos. En estos podocitos, normalmente tiene sus microvellosidades. Incluso una tiene otras microvellosidades así, ¿no? Más o menos. Ahí son los podocitos. Entonces, cuando vemos al microscopio electrónico, estos podocitos están borrados, no tienen tantas microvellosidades. Por eso se dice que hay una respuesta de linfocitos que atacan a los podocitos. Afecta al 70 al 90% a los niños y 10 al 15% en los adultos. Esta enfermedad de cambios mínimos pueden ser primarias o pueden ser secundarias. ¿Secundarias a quién? A enfermedad de Hodgkin, a las alergias o AINES. ¿El paciente qué tiene? Proteinuria. ¿Y cómo se ve macroscópicamente? Es una orina espumosa, muy espumosa. Entonces, incluso cuando hacen los estudios retrospectivos, estos pacientes tienen 10 gramos de proteína en promedio. Imagínense, 10 gramos. Están, ¿no? En pediatría han debido ver los niños que están con edemas en su bolsa escrotal, los párpados, ¿no? Su piel se ve transparente, muy, muy delgadita, ¿no? Es un edema bien, edema muy, muy fulminante. Entonces, el 30% de los pacientes remite automáticamente. El 90% puede requerir tratamiento. Podemos emplear o está indicado utilizar corticoides, inmunosupresores y si no mejora, recién vamos a la biopsia. Buscamos otros diagnósticos diferenciales. Entonces, al microscopio óptico no hay una lesión glomerular obvia. Se ve casi normal. Mientras que en el microscopio electrónico hay borramiento de los pedicelos de los podocitos. Entonces, en las biopsias repetitivas incluso se puede comenzar a ver las glomerulosclerosis focales segmentarias. ¿Ok? Entonces, como ustedes bien contestaron, del 70 al 90% es causa de síndrome nefrótico en niños. La microscopía electrónica muestra un borramiento de los pedicelos de los podocitos. Pedicelos de los podocitos. ¿Ok? El microscopio electrónico en la biopsia renal muestra una lesión glomerular obvia. No, es casi normal. El promedio de excreción de la proteína es de 10 gramos y el 30% de los pacientes van a mostrar una remisión completa. Excelente. Ahora, otra causa que vemos es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Qué tienen que saber para el examen de la residencia? Que estos están asociados al reflujo vesicoureteral, ¿no? Al reflujo vesicoureteral. Estas se ven evidencias cicatrices glomerulares segmentarias que abarcan algunos glomérulos y generan proteinuria. Sabemos que un tercio de los casos de estos pacientes y el otro 50% están afectados los de americanos de raza negra. Los cambios patológicos más notables son glomérulos cicatrizados, esclerosados en la unión córtico-medular, ¿no? Cositas no tan potencialmente preguntables del examen. La patogenia es multifactorial, está involucrado los linfocitos T y otras, y lo que van a llegar es comenzar a generar mutaciones genéticas en los podocitos que les han denominado podocitopatías. Aquí tenemos un dibujo donde nos muestran claramente de la esclerosis. Miren cómo es que el endotelio se separa del podocito, de la membrana basal glomerular, ya que hay proliferación subepitelial dentro de este espacio de Bowman. Las causas pueden ser primarias y pueden ser secundarias. ¿Secundaria qué? A VIH, nefropatía por reflujo, lo que les comentaba, nefropatía por reflujo, embos de colesterol y otras causas.
Entonces, este paciente rara vez muestra una remisión espontánea. Entonces, el tratamiento general son yecas, corticoides, y si es secundaria, se trata la causa, ¿no? Si es VIH, si es linfoma, si es nefritis por radiación y otras. En la biopsia vamos a encontrar cicatrices focales y segmentarias. Y tenemos otras variantes, como por ejemplo la hipercelularidad endocapilar, la glomerulopatía con colapso, puede haber una lesión iliar, que es llamada la lesión de la punta glomerular, algunos detalles de este tipo de patologías. Aquí tenemos una imagen donde nos muestra las variantes de la parte periliar, ¿no? La variante de la lesión TIP, donde tenemos ciertas proliferaciones, ¿no? Aquí tenemos la parte celular, donde comienza a haber la proliferación subepiteliar y la parte colapsante, ¿no? Aquí tenemos cómo se va viendo al microscopio óptico con diferentes tinciones para ver las lesiones focales y segmentarias. Y otra causa es la glomerulopatía membranosa. La glomerulopatía membranosa es la causa de síndrome nefrótico más frecuente en el adulto. Su incidencia máxima es de 30 a 50 años. La relación hombre-varón es de 2 a 1, preferentemente varones, ataca más a varones. Y el anticuerpo va contra el receptor de la fosfolipasa A2 de tipo M. También se han identificado anticuerpos. Nosotros vamos a dibujar, a ver acá. Dentro de esto vamos a encontrar anticuerpos contra la trombospondina tipo 1, que específicamente del dominio que contiene 7-alfa. Pues estos pacientes presentan síndromes nefróticos con proteinuria no selectiva. Y el peor pronóstico son los varones, la senectud, hipertensión, persistencia de la proteinuria. ¿Y cuál es la complicación grave? La trombosis de la vena renal. No TEP, cuidado que se confunda, no es tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, trombosis mesentérica, no, es la trombosis vena renal. Cada vez que escuchen trombosis de la vena renal, lo primero que tienen que escuchar es síndrome nefrótico, ¿no? Ya sea glomerulopatía membranosa o de cambios mínimos. Entonces, la causa es idiopática y si es secundaria, puede ser secundaria hepatitis B, la C, cáncer, fármacos, enfermedades inmunitarias y otras. ¿Qué vamos a ver? Vamos a encontrar depósitos de inmunocomplejos de estos anticuerpos en la parte subepitelial. Al microscopio óptico vamos a encontrar engrosamiento de la membrana basal glomerular. A la inmunofluorescencia vamos a encontrar depósitos granulosos de ¿qué? De IgG, complemento C3 y en la parte subepitelial, ¿no es cierto? Ahora, el tratamiento son medidas generales y obviamente vemos la causa. ¿Por qué? Y si no tiene hepatitis, no es autoinmunitaria, no es genético y otros, el tratamiento son inmunosupresores con corticoides, ciclofosfamida, clorambucilo y entre otros. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Cómo están los depósitos subepiteliales de IgG, C3 principalmente. Otra causa de síndrome nefrótico es la nefropatía diabética que ya la domina, ¿no? Ahí tenemos el factor de riesgo, la diabetes mellitus tipo 2. Esto es lo que les comentaba en lesión en la enfermedad renal crónica, creo, que son los famosos de nódulos de Kilmenstein-Wilson. Estos nódulos, ustedes ven aquí en la imagen, no son nada más que formación mesangial, acumulación de matriz extracelular, glucosaminoglicanos, proteoglicanos, ácido hialurónico de estos nódulos, ¿no? Esto es característico de nefropatía diabética, pero no es el único, ¿no? También en otras nefropatías pueden presentarse. Entonces, ahí tenemos como dato para este síndrome nefrótico. Y esto ya habíamos comentado, la albuminuria entre 30 a 300, la microalbuminuria es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, como alguien comentó. La proteinuria variable entre 500 a 25 gramos, sobre todo en síndromes nefróticos. En pacientes que ya tienen 10 años, 20 años con ese tipo de enfermedad, van a llegar a terapia de reemplazo renal. Y el tratamiento es control de la hipertensión, glicemia con yecas y aras, y dependiendo qué enfermedad, ¿no? Las enfermedades por depósito glomerular. Este depósito glomerular son ocasionadas por las discrasias de los plasmocitos que producen
excesivamente inmunoglobulinas. Entonces nos vamos a dibujar acá. ¿Quién produce? No, pregunta de ciencias básicas. ¿Quién produce, quién sintetiza los anticuerpos inmunoglobulinas o gamma globulinas? ¿Qué tipo de célula sintetiza? Células plasmáticas, doctor. Muy bien. Las células plasmáticas. ¿De dónde provienen las células plasmáticas? De los linfocitos B, de... Muy bien. Dentro del sistema inmunológico, ustedes saben que hay linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B, muchas de estas van a madurar a células plasmáticas. Y estas células plasmáticas van a sintetizar los anticuerpos o las inmunoglobulinas, que ustedes ya conocen, la tipo A, E, M, la G y otras. Entonces, hay una proliferación de estas células plasmáticas donde van a sintetizar diferentes tipos de inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas se van a acumular en los túbulos y en los glomérulos y van a hacer que ocasionen proteinurias intensas e insuficiencia renal. Incluso se ha identificado en este tipo de glomerulopatías depósitos de amiloides séricos que van a producir enfermedades inflamatorias. Entonces tenemos dentro de estas las enfermedades por depósito de cadenas ligeras. Estas cadenas ligeras no son nada más que partes de estas inmunoglobulinas, que pueden ser cadenas ligeras de tipo capa. Estas se depositan en los capilares glomerulares, en el mesangio, en la membrana basal, la cápsula de Bowman, y tiene la característica de que no son fibrilares, no se detectan con la tinción de rojo Congo, y vemos por qué están produciéndose muchas cadenas ligeras. Luego tenemos la amiloidosis renal, que tienen depósitos fibrilares, hay depósitos de cadenas de tipo LAMLA, y estas sí se detectan con tinción de rojo Congo al microscopio. Luego tenemos las glomerulopatías fibrilares inmunotactoides. Estas pueden detectar, ¿no? Se pueden depositar amiloides con fibrillas de 12, de 24 nanómetros, y estas también no se detectan con la tinción de rojo Congo. Y por último, una de las últimas, la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry es un error innato ligado al cromosoma X, sobre todo las globotriaosylceramidas, y estas van a ser como consecuencia que se acumulan porque no hay la galactosidasa alfa lisosómica y por lo tanto se acumulan intracelularmente. Y esta acumulación de este metabolito van a afectar a los vasos sanguíneos, al corazón, al encéfalo y sobre todo a los riñones. Y además estos pacientes presentan acroparestesias, angioqueratomas y otro tipo de síntomas como la hipohidrosis para llegar a esta enfermedad de Fabry. Entonces, cuando nosotros vemos el análisis de orina a través del microscopio de luz polarizada, vamos a detectar cuerpos grasos y estos son los famosos Cruz de Malta, ¿no? Clásicas preguntas en los exámenes de la residencia. Y lo que vamos a ver en la biopsia renal son depósitos de esos metabolitos, ¿no? Sobre todo en la globotriacil ceramidas. Y esto es el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico se hace con biopsia renal. Y el tratamiento es principalmente la administración de las galactosidasas alfas. Y las características, ¿no? Como un paciente con glomerulonefritis de cambios mínimos tiene proteinuria. La membranosa, proteinuria. Estas dos son clave para el examen de la residencia. En nefropatía diabética, ¿qué tipos de nódulos se evidencian, doctores? Llega Mr. Wilson. ¿Quién es Mr. Wilson? ¿En qué otras enfermedades podemos ver estos nódulos? En sarcoidosis y amiloidosis. ¿Ok? Muy bien, señores. Luego tenemos el síndrome pulmón-riñón, que habíamos visto en síndrome de Good-Pasteur, con los anticuerpos antimembrana basal glomerular, las vasculitis ANCA, Wegener, Churg-Strauss y la polangitis microscópica. La mayoría de estos van a requerir corticoides. El síndrome antimembrana basal igual, que habíamos visto en la parte genética el síndrome de Alport y la parte adquirida el síndrome de Good-Pasteur. Luego tenemos los síndromes glomerulares vasculares, principalmente las vasculitis, que los vamos a ver ampliamente en reumatología.
y otras asociadas a infecciones, sobre todo la malaria, ¿no? La malaria y la esquistosomosis. Estas son las causas más frecuentes de glomerulonefritis a nivel mundial. Y luego viene la hepatitis B. La hepatitis B, ¿a qué tipo de vasculitis se asocia? Vasculitis. Crioglobulinemia mixta. No, no, no. Y la hepatitis C, Membrana proliferativa. Esas decían crioglobulinemia mixta. Poliarteritis nodosa. Glomerulonemia mixta es eso, la muy bien, doctores. La hepatitis B a la poliarteritis nodosa. Poliarteritis nodosa. Poliarteritis nodosa. B-PAN. B-PAN. La C, crioglobulinemia mixta. ¿Ok? Eso es relacionado con las glomerulonefritis. Aquí tenemos las características de las glomerulonefritis clínicas. ¿Ok? Muy bien, doctores. Aquí tenemos los síndromes vasculares glomerulares que ya lo vimos. La posistreptocócica también ya lo vimos en síndromes nefríticos. ¿Y qué debo recordar para tu simulacro de nefro? El diagnóstico. Diagnóstico. Proteinuria, hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia, lipiduria. Etiología. Cambios mínimos y la membranosa. Cambios mínimos en los niños, parte pediátrica, y en los adultos, la membranosa. Focal segmentaria asociada al reflujo bésico ureteral. Las glomerulopatías membranoproliferativas es la más agresiva, ¿no? Los exámenes de la red están como las más agresivas. Secundarias en diabetes mellitus, los nódulos de Kimmel-Wilson. En lupus, toda la clasificación de la nefropatía lúpica se la tienen que saber, las clases para ver el tratamiento. Amiloidosis, infecciones, neoplasias, los porraines. Cambios mínimos, frecuente en los niños, responde bien a los corticoides. No hay cambio al microscopio óptico y al microscopio al microscopio electrónico, ¿qué vamos a encontrar? Nada, porque se han eliminado los podocitos. Electrónico, electrónico. Borramiento De los pies, de los podocitos. Borramiento. Eso, muy bien, doctores. Borramiento de los pedicelos, de los podocitos. Muy bien. Bien, es solo repetir, repetir. La glomerulosclerosis focal y segmentaria es más frecuente en adultos, asociada al daño renal progresivo, mal pronóstico. La membranosa es la causa más frecuente en adultos. Y los anticuerpos, ¿contra quién es? Contra el receptor de la fosfolipasa A2 en los podocitos. Complicaciones. ¿Con qué se complica? Con trombosis venosa, la más frecuente. También tienen infecciones, puede tener hipovolemia. Tienen lipiduria, hiperlipidemia, por lo que ya comentamos, el edema, manejo general, la causa. IECAS y ARAS para reducir la proteinuria, diuréticos para el manejo del edema, estatinas para controlar la hiperlipidemia y anticoagulación para ver datos trombóticos. Diagnóstico, proteinuria, orina de 24 horas, ¿no? Para ver realmente cómo están las proteínas. Niveles de albúmina sérica, lípidos, biopsia renal si lo amerita. Datos clínicos ya lo dominamos, historia familiar y el pronóstico depende de la etiología. Muy bien. Hemos terminado, doctores.